17 de Proverbios, veamos lo que dice el versículo 23 en el nombre del Señor Jesucristo. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Damos gracias a Dios, amados hermanos y hermanas, y todos los que estamos en la presencia del Señor en esta tarde. Al hallarnos delante del Señor, oyendo sus consejos, sus instrucciones que Dios tiene para nuestros corazones, entre tanto que nosotros vamos caminando todavía aquí y esperamos a nuestro bendito Señor para llevarnos con Él en gloria. Estamos hallando en este libro de los Proverbios 27, 23, y el consejo de la palabra de Dios dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Por ejemplo, vamos a mirar a una persona que fue muy diligente y que conoció realmente el estado de sus ovejas o de su rebaño. Miremos lo que dice en el Evangelio según Juan, en el capítulo 10, y vamos a leer lo que dice el versículo 14. Oiga cómo dice. Capítulo 10, versículo 14 del Evangelio según Juan. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Aquí estamos oyendo la voz de nuestro bendito Señor Jesucristo a través de esta escritura. El Espíritu Santo nos da a conocer lo que el bendito Señor Jesús dijo cuando estaba con sus discípulos en aquel tiempo. Esta vez el bendito Señor se declaró como el buen pastor. Oiga hermano, oiga hermana. Yo soy el buen pastor, dijo el Señor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. En el versículo 11 otra vez dijo el Señor: yo soy el buen pastor, dice Él, el buen pastor su vida da por las ovejas. Damos gracias a Dios por nuestro bendito Señor Jesucristo, que no solamente vio el estado de sus ovejas, que no solamente vio el estado de su rebaño. Bueno, aquí se refiere primeramente a las ovejas descarriadas de Israel, porque está escrito que Él vino primeramente a lo suyo y los suyos no lo recibieron, que el pueblo no conoció el tiempo de su visitación. Pero lo que nos llama la atención ver en la palabra es lo que el Señor dijo: yo soy el buen pastor, dice Él, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, dice el Señor. En el versículo 11, el bendito Señor Jesús dijo que el buen pastor su vida da
por las ovejas. No solamente por las ovejas descarriadas de Israel, sino aún también por las ovejas perdidas, como dice el versículo 16. Oiga como dijo el Señor en el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Oigan, hermanos y hermanas, en esta tarde me llama la atención lo que el bendito Señor Jesús le dijo a los discípulos en aquel tiempo. Esta tarde es con nosotros los que estamos en estas conferencias. También tengo, dice el Señor, otras ovejas que no son de este redil, porque cuando Él habló de las ovejas que no eran de su redil, estaba hablando del pueblo gentil, pero que en el corazón de Dios el Padre estaba el gran propósito de visitar no solamente a su pueblo Israel, a las ovejas descarriadas, sino aún también al pueblo gentil, a nosotros, amados hermanos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el bendito Señor Jesús dijo: a aquellas también debo traer, dijo el Señor, y habrá un rebaño y un pastor. Pero para ganar este rebaño, Él no fue diligente solamente para conocer el estado de su rebaño, para conocer el estado de sus ovejas, sino que Él fue diligente, oigan hermanos, para venir al mundo, dejando su trono de gloria en los cielos. Vino al mundo a tomar un cuerpo que el Padre le preparó semejante al hombre, y diligentemente Él vino a trabajar, como dice el Salmo 73, versículo 16, cuando pensé para saber esto, dijo Cristo, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. Esa palabra profética está hablando del bendito Señor Jesucristo. Él fue muy diligente para venir al mundo, diligentemente para hacer una obra perfecta. Oigan, hermanos y hermanas, en esta tarde, cuando hablamos de una obra perfecta, estamos hablando de Dios, porque las obras de Dios son perfectas, y mayormente la obra perfecta de nuestra eterna salvación. Estaba viendo el proceso de ese trabajo. Estaba viendo el proceso de la grande obra de nuestra eterna salvación. Eso no fue fácil para el bendito Señor, pero lo que nos llama la atención ver en la vida de Cristo es que Él fue muy diligente, oigan hermanos, para hacer la obra perfecta de nuestra salvación a través de sus grandes padecimientos, su muerte que fue tan dura en la cruz, su costado abierto de donde salió sangre y agua para limpiarnos de toda nuestra maldad y para hacernos aceptos a Dios. Él fue diligente en todos los días de su vida. El bendito Señor que caminó allá en Jerusalén, vemos por la palabra de Dios que el bendito Señor Jesús fue muy diligente, oigan hermanos, y mayormente para buscar a Dios en oración. Miremos un versículo que para hacer esa obra perfecta, para hacer la obra de nuestra salvación, el bendito Señor Jesús fue muy diligente. Y miremos lo que dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, y vamos a leer lo que dice el versículo 39 en adelante. Oiga cómo dice en el Evangelio según Lucas capítulo 22, y vamos a leer lo que dice el versículo
39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Miremos el ejemplo maravilloso de la vida de Cristo, el varón que fue diligente en conocer el estado de sus ovejas, el varón que fue diligente para hacer una obra perfecta de salvación a beneficio del mundo entero. Pero una de las cosas que estamos viendo en la vida de Cristo es que en todo lo que Él hizo, Él oró primeramente al Padre, le pidió al Padre, y mayormente cuando se llegó la hora de hacer la obra de nuestra salvación. Oiga cómo dice: y saliendo se fue como solía, como acostumbraba, no solamente porque se había llegado la hora en que Él iba a ser entregado para sufrir el castigo de nuestra paz, para tomar en la cruz nuestro lugar, para morir por nosotros en la cruz, sino que la palabra dice como solía, como lo acostumbraba. Quiere decir que el bendito Señor, oiga hermano, oiga hermana, el bendito Señor tenía la buena costumbre de que en todas las cosas Él buscaba a Dios en oración. Después se iba el Señor a trabajar, después se iba el Señor a hacer las obras que el Padre le encomendó que las hiciera, y mayormente cuando hizo la obra de nuestra salvación. De tal manera que en Él tuvo cumplimiento el primer versículo que leíamos: sé diligente. Este consejo que el Señor refiere a la iglesia muy especialmente en este tiempo. Este consejo que es muy provechoso para nosotros los creyentes en Cristo Jesús. La palabra dice: sé diligente, dice el Señor, en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tu rebaño. Yo pienso que este consejo también ha sido muy provechoso para los ancianos, esos santos hombres que Dios ha levantado para trabajar en la obra del Señor, que están al frente de la obra del Señor, donde se ha establecido la obra del Señor. Yo estaba viendo que los ancianos tienen ese cuidado con el pueblo del Señor. Ahí están los ancianos que conocen el estado de las ovejas, algunos en su estado de debilidad, algunos en su estado de cansancio en su vida espiritual, algunos en su estado de desmayo. Oigan hermanos, porque no todos los creyentes estamos a un mismo nivel en nuestra vida espiritual. Yo estaba viendo que la palabra del Señor dice que hay que soportar a los de poco ánimo, que hay que tener paciencia con los que están débiles, hay que tener paciencia con los que están desmayados, hay que tener paciencia con los que están cansados. Los ancianos conocen muy bien el aspecto del pueblo del Señor en cada lugar donde se ha establecido la obra del Señor. Pero por ejemplo, miremos lo que el bendito Señor Jesús dijo en el Evangelio según Lucas. Vamos a leer y veamos el capítulo 15, vamos a leer el versículo 8. Oiga cómo dice. Evangelio según Lucas en el capítulo 15, y vamos a leer lo que dice el versículo 8 en adelante. Oiga lo que el bendito Señor Jesús dijo. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra,
reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Oiga lo que el bendito Señor Jesús dijo en el versículo 10. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Oigan, hermanos y hermanas, en esta tarde me llama la atención ver lo que el bendito Señor Jesús habló cuando estaba con sus discípulos en aquel tiempo. Esta tarde es con nosotros los que estamos en estas conferencias. Y oiga lo que el bendito Señor Jesús dijo. ¿O qué mujer, dijo el Señor, que teniendo 10 dracmas, si pierde una dracma, dice el Señor, no barre la casa y busca con diligencia? Yo estaba viendo que ese es trabajo. Ese es el trabajo de la iglesia, muy especialmente porque la iglesia está representada como una mujer diligente en su tiempo, en este tiempo de la gracia. Un pueblo que se moviliza por el Espíritu Santo, llevando a cabo conferencias, llevando a cabo reuniones especiales, construyendo salas y todo lo concerniente a la obra del Señor. Damos gracias a Dios por la asamblea local aquí en este lugar, por los hermanos que están en este lugar. Estábamos oyendo que es la primera conferencia que se llevan a cabo en este lugar, aquí en la asamblea local. No sé si es así. No sé si es así, que es la primera conferencia que se lleva a cabo aquí en la asamblea local. Pero bendito sea el Señor por la actividad del Espíritu Santo que ha venido activando en el corazón de los hermanos que están aquí en la asamblea local. Esa diligencia para buscar primeramente al Señor en oración por estas conferencias. Estamos maravillados del movimiento de estas conferencias, donde el Señor nos ha concedido ver convertidos en estas conferencias. El Señor nos ha concedido ver ya las hermanas que están examinadas para ser bautizados. Sin duda van a haber más convertidos. Esperamos la manifestación del poder del Señor en la predicación del Evangelio en la noche. Pero oiga cómo dijo el Señor. ¿O qué mujer, dice él, que teniendo 10 dracmas, 10 monedas, si pierde una dracma, dice el Señor, no barre la casa? Es trabajo. Enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia, dice el Señor, hasta encontrarla. Estamos en el principio de un nuevo año. Estamos comenzando este año 2019. El Señor sabe qué propósitos hay en el corazón de su pueblo, cuántas asambleas representadas en estas conferencias. Unos están pensando ya de sus conferencias para este año, otros están pensando reuniones especiales. En estos días el Señor nos concedió visitar una asamblea y dijeron los ancianos: estamos orando ya por nuestras reuniones especiales que serán en acción de gracias, que se llevaron a cabo en nuestras conferencias en el año que pasó, y por las bendiciones que el Señor nos concedió en nuestras conferencias. Estamos orando por nuestras reuniones especiales en acción de gracias por nuestras conferencias. Eso significa que la congregación, la asamblea local, está siendo movilizada por el Espíritu Santo y diligentemente está ocupada sirviendo al Señor. El Señor dice, y cuando la encuentra, dijo el Señor, cuando la encuentra, se llena de gozo, invita a sus vecinas. Estoy seguro que los hermanos han invitado a los vecinos en estas conferencias. Los que estuvimos el día de ayer, nos dimos cuenta que desde la mañana del día de ayer vinieron muchas personas que fueron invitadas a estas conferencias. Invita a sus vecinas y les dice: gócense conmigo, gozaos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido. Pero oiga el significado de la dracma perdida. Así os digo, dijo el Señor, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Oigan, hermano,
por un pecador. La palabra dice, el Señor dijo, por un pecador que se arrepiente. ¿Cuánto más por 2, por 3, por 5 o por más convertidos que el Señor concede en las conferencias, en reuniones especiales, en recorrido de predicación y en los campos donde se predica el Evangelio, aún en la sala donde se predica el Evangelio? Damos gracias a Dios porque el año que pasó el Señor nos concedió ver convertidos aún en la sala los domingos. El Señor nos concedió ver convertidos. El Señor nos concedió ver convertidos en el recorrido de predicación del Evangelio que se llevó a cabo el año pasado. Nos concedió ver convertidos en los campos, porque las asambleas tienen su campo de predicación. La palabra dice, así os digo, dijo el Señor, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, pero el mensaje es, y busca con diligencia. Miremos el otro versículo que tenemos en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, y vamos a leer lo que dice el versículo 5. Oiga cómo dice en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, y vamos a leer lo que dice el versículo, es el capítulo 1, perdone. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, veamos lo que dice el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Oiga como dice el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Me llama la atención este consejo que el Espíritu Santo refirió a los hermanos que estaban en Galacia, en Capadocia, en el Ponto, pero esta tarde es muy especialmente con los que estamos en estas conferencias. Oiga hermano, oiga hermana, oiga como dice la palabra del Señor, este consejo que el Espíritu Santo nos da en esta tarde. Yo estaba viendo que son 7 virtudes que el Espíritu Santo cultiva hoy en este tiempo actual en la iglesia. Vosotros también, dice esta tarde, muy especialmente con nosotros, ¿verdad? Esta tarde es con los que estamos en estas conferencias. Y oiga cómo dice el Señor, vosotros también, dice la palabra, poniendo toda diligencia, pero se da cuenta que lo importante es la diligencia. Poniendo toda diligencia, dice la palabra. Por esto mismo dice la palabra, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad, dice la palabra, afecto fraternal. Pero en el versículo 8 dice, porque si estas cosas, dice la palabra, están en vosotros, oiga hermano, oiga hermana, si estas cosas, dice el Espíritu Santo, están en vosotros, no os dejarán estar ociosos. ¿Usted sabe lo que es una persona ociosa? Yo estoy seguro que la mayoría entendemos qué quiere decir una persona ociosa, ¿verdad? La palabra dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Miremos el último versículo porque el reloj ya me está marcando el tiempo y usted ya se quiere ir. Oiga como dice en la carta a los Romanos en el capítulo 12 y vamos a leer el versículo 11. Gracias a Dios porque cada palabra de Dios que nosotros oímos es un consejo para nuestra vida espiritual si la oímos, si la recibimos.
si la ponemos por obra, si la retenemos en nuestro corazón para echar mano de ella cuando sea tiempo. Oiga como dice en la carta a los Romanos en el capítulo 12 y vamos a leer el versículo 11 en adelante. Vamos a ver este último consejo que Dios nos da en su palabra. En el capítulo 12, veamos el versículo 11 en adelante. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Son consejos para nuestra vida práctica, ¿verdad, hermano? Estos no son mensajes de profundidad, no es declaración de profecías ni de misterios. Son consejos que son para nuestra vida práctica. Mientras nosotros vamos caminando todavía en esta tierra, mientras esperamos al Señor que viene para llevarnos con Él en gloria. Oiga cómo dice la palabra. Oiga cómo declara el Espíritu Santo este consejo que para nosotros es tan importante. La palabra dice, en lo que requiere diligencia, dice la palabra, no perezosos. Usted sabe lo que es un perezoso, ¿verdad? Hermana, usted sabe lo que es una perezosa, ¿verdad? Hermano, usted sabe lo que es un perezoso, ¿verdad? Un día me recosté en un sillón de aquellos que sirven para descansar. Ya le dije a mi familia, por eso no me gusta descansar en estas cosas, porque cuando me acuesto ahí ya no me quiero levantar, me quiero quedar dormido ahí. ¿Y sabe cómo se llama eso? Me dijo mi hijo. ¿Cómo se llama? Perezosa, digo. Dice que así se llama ese sillón. La palabra de Dios dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza. Gracias a Dios por esa esperanza gloriosa, esa esperanza bienaventurada, esa esperanza viva que abriga nuestro corazón al saber de que solamente esperamos a nuestro bendito Señor que viene para llevarnos con Él en gloria, sufridos en la tribulación, porque todo tiene su tiempo. Debemos de saber que todo tiene su tiempo. Estaba leyendo lo que dice en el libro de Eclesiastés 3, versículo 1 en adelante. ¿Sabe cómo dice ahí? Todo tiene su tiempo, dice la palabra. El versículo 4 dice que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, pero me llama la atención ver lo que dice el versículo 4, tiempo de reír y tiempo de llorar. Hay cosas que Dios permite en la vida del creyente. Alguna vez el creyente está regocijado, está gozoso, como dijeron aquellos en el antiguo tiempo, grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, estaremos alegres como en estas conferencias, pero hay tiempos que Dios permite que el creyente esté triste, esté afligido, esté angustioso. La palabra dice, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pidamos al Señor que nos ayude a ser creyentes diligentes para buscar siempre al Señor en oración, ya que a través de la oración Dios confirma los corazones, Dios levanta ánimos, a través de la oración Dios se manifiesta maravillosamente, dando crecimiento, dando prosperidad, dando bendición, mientras esperamos al Señor que viene para llevarnos con Él en gloria. Damos gracias a Dios por su palabra y Él la bendiga en nuestros corazones. 269. Jesús,
Te bendecimos y te damos gracias en especial por el Señor Jesucristo. También te damos gracias, soberano Padre, por la dicha, por la oportunidad, la bendición que nos concedes hasta esta hora, el poder estar en tu presencia, rodeando la misma presencia de nuestro bendito y adorable Salvador, el Señor Jesús. En esta tarde te agradecemos, Padre querido, porque en tu misericordia nos has permitido reunirnos durante este día en estas conferencias, donde hemos oído la abundancia de tu preciosa y bendita palabra, Señor. Gracias nosotros te damos por esta dicha, por esta bienaventuranza, donde tu pueblo viene a recrearse, a animarse, a confortarse por las cosas que se viven en esta tierra, que llegan a causar tristeza, a deprimir la vida de los que hasta hoy estamos sirviéndote, soberano Señor. Gracias por tu cuidado, lo hemos entendido así, lo has revelado a través de tu preciosa palabra, por la cual estamos muy agradecidos. En tus manos ponemos lo que resta, la prédica y el evangelio. ¿Quién como tú, Dios, para magnificarte en medio de nosotros, tu pueblo, levantando a cada uno de los tuyos con bendición, Padre celestial, de manera que el evangelio esta noche pueda correr como manantiales de aguas vivas a las almas sedientas, Padre querido? Anhelamos ver tu gloria, ver tu manifestación en estas gratas conferencias que se están celebrando para la misma gloria de tu santísimo nombre. Nos encomendamos a la gracia tuya y acepta las gracias que te damos por todo. Contéstanos con bien lo que te pedimos, ya que lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Momento de atención. Nuestra próxima es la predicación del Evangelio a las 6:30. 6:30, la predicación del Santo Evangelio, todos invitados. También hay alimentación para todos. Los que deseen ser examinados para su bautismo, pase a partir de estos momentos. Tenemos unas cartas.